están queriendo detener a uno de los manifestantes. ¡Miren, qué pena! ¡Oye, qué pasa, abusivos! ¡Oye, abusivos! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Voy a ser testigo de eso! Impresionante, yo no puedo soportar eso. Eso lo han hecho los policías. Lo han hecho, lo han maltratado, lo han pateado. Le han hecho mucho daño. Son 2 cisternas del ejército, más las tanquetas, son los Caimanes y algunos minibuses detrás de ellos. Y la gente aquí, más o menos en un número de más de 500 personas, están reunidos para poder reforzar esta barricada. Aquí en la avenida Bolivia, hace unos 20 o 25 minutos, han bajado 2 cisternas cargadas de gasolina con la cual han gasificado a toda la zona. Hay un muerto de un niño, el nombre es Alex Mollericona, de 5 años, y hay varios heridos. Con ráfagas nos han metido, porque nosotros somos gente inocente, los que hemos venido a vender a la 16 de julio, a eso nos han metido. ¿Hasta cuándo nos va a hacer este gobierno hambreador? En la localidad de China están masacrando a los ciudadanos como si fueran animales. Debemos lamentar en este momento que ya una persona prácticamente está agonizando, acaban en este momento de trasladarlo a través de una ambulancia. Civil, la ha matado al joven, le han disparado a Chito. 3 balazos le han dado al joven de la cabeza. Era uniformado de civil, en bicicleta se ha venido a este lado, compañero. Que me hagan justicia, cómo voy a sobrevivir con mi hijo. Quiero la renuncia del presidente porque es un asesino que ha matado de Voy a renunciar. Acecha un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana. No va a tener éxito.
estamos en la Sagarnaga, estábamos bajando y de ahí nos han empezado a tirar gases del edificio de la policía turística. Ahora ya hay 2 bajas, hay un muerto que le han metido un balazo en la garganta. Hay una baleadura tremendo, todos los del ejército están ahí atrás, masacrando a los campesinos y a los vecinos de Ovejuyo, Chasquipanta y Huilacota. Y están en los cerros ahí heridos y muertos. No tenemos ningún auxilio, necesitamos ambulancias. ¡Asesino! ¡Sánchez que se vaya! ¡Con la puta carajo! ¡Sánchez del Rey de Mierda! ¡Un día que van a cobrar igual! ¿Qué queremos? Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar las manos. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. Imágenes que duelen y muestran parte de esta historia, César, que dura el país, que conmueve en este octubre que jamás se olvida. Hay que recordarlo. Yo creo que hay que recordarlo, y no solamente en estas fechas. Bueno, esto ha sucedido hace 14 años, un día como hoy. Sin embargo, estas imágenes tan duras, tan crudas, nos tienen que recordar que todavía hay temas pendientes, que no se han esclarecido, que no se han responsabilizado. Los principales responsables probablemente no están en el país para ser juzgados, y es eso lo que la gente exige. Hoy, conversando con el doctor Rogelio Maite y recordando todas estas cosas, eran escenarios distintos hace 14 años atrás, donde el escenario político, el contexto político era diferente, el contexto jurídico cambia completamente desde la perspectiva de un presidente que un 16 a las 5 de la tarde decía: yo no voy a renunciar, pero al día siguiente tuvo que escapar, salir escapando. Hablamos de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín escapan y quedan 65 personas que perdieron la vida y cientos de heridos. Muchos de ellos llorando a sus fallecidos, llorando a sus familiares, llorando a las víctimas y a los muertos, tratando de salir adelante los heridos, con heridas profundas, con secuelas de por vida, que les ha impedido volver al trabajo, que les ha impedido caminar, que les ha impedido seguir adelante. Se instala un juicio que busca en lo penal la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada para que rinda cuentas sobre lo acontecido. ¿Y quién es el abogado de las víctimas de Octubre Negro? Es el doctor Rogelio Maita. Hace muchos años que nos conocemos con el doctor Rogelio Maita, y bueno, hemos estado siguiendo permanentemente cada año esta fecha, viendo que el juicio avance. En lo penal, ahora hay un juicio civil en los Estados Unidos. ¿Cómo está este contexto jurídico? Doctor, un gusto saludarlo. Buenas noches. César, buenas noches. Un saludo cordial a la audiencia del canal. Bueno, tenemos un escenario complicado, 14 años de impunidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, pese a todo el esfuerzo y el empeño que le hemos puesto para que puedan prosperar las acciones judiciales, ¿no? Un escenario complejo porque Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín están en los Estados Unidos y se ha presentado una solicitud de extradición para que ellos puedan ser repatriados, pero esta solicitud de extradición es en realidad una segunda solicitud de extradición que se presentó ante el rechazo de una primera. No ha merecido ninguna respuesta. Pero ¿qué trae esto de trasfondo, no? No se trata simple y llanamente, en nuestra perspectiva, de
simplemente algún aspecto de orden procedimental. Acá lo que nosotros advertimos, lo hemos denunciado desde años atrás ya, y es que el gobierno de los Estados Unidos tiene una determinación política que es la de resguardar a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, de protegerlos, ¿no? Porque en determinado momento ellos fueron funcionales a los intereses de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos y los están recompensando con esa protección. De ahí que vemos que en un futuro, o al menos cercano, que sea muy difícil que proceda la extradición y que ellos sean juzgados, porque la ley boliviana no permite en este tipo de casos de graves violaciones de derechos humanos, que aun cuando se trate de graves violaciones de derechos humanos, que se juzgue en ausencia. O sea, las personas para ser juzgadas tienen que estar acá en Bolivia. Hemos podido adelantar el proceso de investigación y hemos llegado hasta las puertas del juicio oral, pero no puede suceder estando ellos ausentes. En relación a las personas que estaban aquí en Bolivia, que no huyeron, entre otros corresponsables de la masacre, sí se pudo llevar adelante el proceso. Terminó el año 2011, hay una sentencia, 7 colaboradores de Sánchez de Lozada condenados a la cárcel, sí se puede efectivar. Lo otro es una deuda pendiente que obviamente nos deja un gran sinsabor a injusticia, ¿no? Doctor Mayta, cuando se solicita una segunda extradición y de la cual no hay una respuesta, aparece otro elemento jurídico que es un juicio civil en los Estados Unidos bajo las normas y las leyes americanas. ¿En qué consiste ese juicio civil? Bueno, cuando nosotros caímos en nuestra evaluación que la extradición era poco menos que improbable, entonces empezamos a buscar alternativas, ¿no?, de poder someter a la justicia a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en particular. Y entonces, entre las opciones que barajamos, vimos que había la posibilidad de iniciar una acción, no penal, una acción civil, que busca la reparación de daños y perjuicios en los Estados Unidos, con sus leyes, ante sus autoridades, aun cuando los hechos hubiesen ocurrido aquí en Bolivia. Esto en función a que los demandados, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, vivían en los Estados Unidos. Vimos esta posibilidad y la asumimos, la trabajamos, la construimos, establecimos los acuerdos que eran necesarios con abogados, con personas que podían representar nuestra causa en los Estados Unidos y la concretamos, ¿no? Logramos concretarla. Nosotros decíamos, en un sentido figurado, ese es como nuestro frente de retaguardia, es por si las otras cosas no prosperan, esta la vamos a ir armando de a poquito atrás, hasta un poco en silencio, ¿no? Uh-huh. Y el transcurso del tiempo ha hecho que esto que era nuestro frente de retaguardia sea nuestra vanguardia, porque la extradición está inviabilizada por el momento y la acción civil, pese a los obstáculos que han tratado de colocarle en el camino Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, ha ido avanzando significativamente, más en este último periodo, ¿no?, en este último año. Tanto así que en la actualidad estamos en las puertas de poder iniciar un juicio oral en los Estados Unidos por estos hechos de la masacre. ¿Este juicio civil está avanzando? Efectivamente, ha avanzado hasta un momento casi de definitorio, digamos, ¿no? Hemos superado todos los primeros obstáculos, digamos así, las primeras mociones que podían presentar para que se estime este caso, los hemos ido superando. ¿Cuáles fueron esos obstáculos, doctor? Argumentaciones que presentaron, la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, argumentando diferentes aspectos, entre ellos que eran uno expresidente y el otro exministro de
Estado, que gozaban de inmunidad por esa situación. Trataron de argumentar, entre otras cosas también, que el gobierno boliviano había dado apoyo de alguna manera a las víctimas y entonces ya se había resarcido el daño y entonces ellos ya no tenían ninguna responsabilidad que cubrir. Varias argumentaciones de esa naturaleza que fueron desestimadas gradualmente por las argumentaciones de la acusación, de los demandantes, de nosotros en este caso, ¿no? Finalmente hubieron apelaciones, recursos, toda una serie de medidas que tendían a que esta acción se quedase en nada. Finalmente logramos superarlas, ingresamos a una etapa que le llaman etapa de descubrimiento. No hay equivalente en nuestra legislación aquí en Bolivia. Es una etapa en que las partes se muestran recíprocamente las cartas, las ponen sobre la mesa, los documentos de uno, de otro. Inclusive se pueden tomar declaraciones en esta etapa. Así es como pudimos tomar la declaración de Sánchez de Lozada, de Sánchez Berzaín, en esta etapa de descubrimiento. Esta ha concluido. En este momento se encuentran revisando algunos otros documentos y alguna que otra declaración faltante y posterior a eso se tiene una evaluación final de si hay prueba suficiente para irse a juicio. Estimamos que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín van a decir que no hay prueba suficiente, pero eso será decisión del juez. Si superamos esa última barrera, estamos directamente encaminados a tener un juicio oral. Nosotros estimamos en el primer semestre del 2018. Bien, se podría llevar entonces este juicio oral, que es lo que se espera del 2018, el primer trimestre. El primer semestre. Sabemos que puede haber alguna demora más de lo que estamos pensando. Pero de que se lleva, adelante se lleva. Tenemos que vencer todavía, hay un obstáculo más, una barrera, un argumento más que pueden presentar, pero que es muy poco probable que puedan darle curso el juez que está conociendo del proceso, porque en este último año, en esta etapa de descubrimiento, hemos podido acumular bastante prueba que evidencia que sí se justifica plenamente que haya un juicio por los hechos de la masacre, aunque sea en los Estados Unidos. Cecilia quiere hacer una consulta desde Santa Cruz. Adelante, Cecilia. Está con nosotros el doctor Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de Octubre Negro. Nosotros estamos también escuchando aquí las voces del Movimiento Nacionalista Revolucionario a través de su jefe nacional, el señor Luis Eduardo Siles, del MNR, doctor Mayta, y él nos hacía unas puntualizaciones luego de escuchar a las víctimas de octubre, a los familiares de las víctimas, y apuntaba que uno es imposible, primero, pensar en una extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ya fue negada en 2 oportunidades por el gobierno de los Estados Unidos, que es inviable, que es imposible, que no se puede seguir insistiendo en este tema, decía él como jefe del MNR. Y 2, la imposibilidad que observa también de una posible indemnización para las víctimas que iniciaron este juicio por la vía civil en los Estados Unidos, pues muchos de ellos ya recibieron una compensación económica en el país. Buenas noches, Cecilia. 2 apuntes, ¿no? Ante 2 falacias también. En primer término, no ha habido 2 rechazos de la extradición de parte del gobierno de los Estados Unidos. Ha habido un rechazo y una segunda solicitud de extradición que en este momento todavía no ha sido respondida. El tema de la extradición en este momento no está en un ámbito de discusión jurídica, está en el ámbito de determinaciones políticas. Eso hay que apuntarlo y sabemos que lo político, lo que en este momento puede ser imposible probablemente si cambian las circunstancias políticas y considera el gobierno de los Estados Unidos que Sánchez de Lozada o Sánchez Berzaín son piezas sacrificables en su tablero de ajedrez, pues bien podrían hacerlo. Eso como primer apunte. Como segundo, este argumento de que no va a proceder una acción civil en los Estados Unidos porque el gobierno boliviano habría dado cierta ayuda humanitaria a las víctimas, ya ha sido expuesto por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, fue uno de los primeros argumentos de defensa que utilizaron, ¿ya? Y el juez de la causa, en este caso un juez federal de Miami, fue muy claro en responderle a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín y les dijo: una demanda de esta naturaleza, una acción civil que busca la reparación del daño
y perjuicio que hubiese causado un autor a una víctima es ajeno al apoyo que le hubiese dado un Estado como Bolivia, en este caso como ayuda humanitaria a las víctimas. Son cosas aparte. En este proceso se discute si Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables o no de la masacre que ocurrió, y si se evidencia que son responsables, ellos tendrán que resarcir el daño. Y eso es muy aparte del apoyo que pudiera haberle dado el Estado boliviano a las víctimas, más o menos como se ha visto acá, o que le pudieran haber dado inclusive otro tipo de organizaciones e instituciones. Porque lo que se está dilucidando, se estaría discutiendo en ese juicio civil, en esa demanda civil que nosotros estamos impulsando, es la responsabilidad y el grado de responsabilidad que tendrían Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín como miembros de gobierno, del gobierno boliviano en 2003, en los hechos de la masacre. Muchas gracias, doctor. Doctor, en el supuesto caso de que se lleve adelante este juicio oral y hay una sentencia de la justicia de los Estados Unidos y que sea favorable a Bolivia, ¿en qué consistiría una posible sentencia? Es decir, ¿en qué favorecería a Bolivia? Para nosotros, en primer lugar, sería un escenario en que autoridades absolutamente neutrales le digan al mundo a lo que nosotros lo hemos venido diciendo durante estos últimos 14 años. Y es que Sánchez de Lozada y Sánchez... Violadores de derechos humanos y masacradores del pueblo boliviano. Y como efecto de una declaración de esta naturaleza, eventualmente ellos serían sancionados a un resarcimiento económico, que en la justicia de los Estados Unidos puede ser millonaria, ¿no? En el caso de Víctor Jara, que fue asesinado en la dictadura de Pinochet, los tribunales estadounidenses establecieron una indemnización de algo así como $28 millones, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso es difícil de obtener porque personajes como Sánchez de Lozada o Sánchez Berzaín, digamos, han puesto su dinero a buen recaudo. Ellos son los maestros de las empresas offshore y demás cosas para camuflar su capital, esconderlo debajo de las leyes. Estamos seguros que probablemente no encontremos plata, pero lo que queremos es que el mundo sepa que estas personas no pueden seguir andando por ahí dándose de paladines de la democracia ni nada por el estilo. Simple y llanamente son violadores de derechos humanos, masacradores que tienen cuentas pendientes con la ley, con la justicia, por una parte. Y por otra parte, lo que esperamos es que esa sentencia pueda servirnos como un argumento adicional en su momento para exhortar a las autoridades de los Estados Unidos para que permitan la extradición, así sea en una segunda, en una tercera, en una cuarta petición, que nosotros exigimos que sea realizado por nuestro Estado. Por un principio de dignidad, no renunciamos a la posibilidad de una extradición y el juzgamiento de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en Bolivia, y no renunciamos a exigir a nuestras autoridades que no claudiquen en la búsqueda de esa extradición. Doctor Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de Octubre Negro, haciendo una exposición del contexto jurídico, cómo está el proceso estancado en nuestro medio y cómo está avanzando el juicio civil en los Estados Unidos. Gracias, doctor, por estos minutos. Como siempre, seguramente lo vamos a convocar para seguir conociendo más informaciones sobre este hecho. Ha sido un placer. Gracias a usted, César. Gracias por estos minutos. Doctor Rogelio Mayta estuvo con nosotros, como ya es habitual acá en Que No Me Pierda, para seguir abordando estos temas, siempre buscando todas las aristas para que usted saque sus conclusiones. No renuncie.